Buenas tardes, mi nombre es Alexis Daniel Neri Millán, alumno de la licenciatura en quiropráctica de, del segundo semestre, la materia de fisiología. El día de hoy les voy a presentar el artículo de revisión de significado de la anemia en las diferentes etapas de la vida. Bueno, para empezar, la OMS o la Organización Mundial de la Salud nos aclara o nos habla sobre que la anemia es el descenso en el nivel de hemoglobina, ¿vale? Para esto vamos a sintetizar la que tiene diferentes estándares. Por ejemplo, está el estándar de edad y sexo. Estos a su vez, por ejemplo, se miden en 13 en el hombre, 12 en la mujer, 12 11 en la mujer embarazada, de los niños de 6 meses a 6 años 11 y los niños de 6 a 14 años como 12. Bueno, estos criterios de estudio no aplica a la gente mayor de 65 años, ¿vale? Entonces, la anemia presenta también elevada tensión, es la causa más frecuente en todo el mundo y pues representa un importante problema de salud en, este, en el mundo, ¿vale? La, Hay que dividir bueno, hay que comprender que no es lo mismo la deficiencia de hierro que anemia por deficiencia de hierro, ¿vale? Ya que la anemia por deficiencia de hierro es la causa más frecuente de la anemia en todo el mundo, ya lo decíamos. Es decir, la más general, o sea, la que más casos presenta. Eh, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro pues, puede causar diferentes patologías en los pacientes que más adelante pues ya les diré, ¿no? Eh, Hay que hablar un poco sobre las nociones del metabolismo del hierro. Y bueno, nos vamos a pasar al hierro. El hierro que tomamos lo vamos a encontrar en los alimentos que vamos a consumir, ¿vale? Va a ser transportado por la sangre a través de la síntesis de la hemoglobina eh, y pues en el depósito que haya de este, ¿no? El hierro que tomamos en los alimentos va a venir en forma de Fe3 positivo y se va a absorber por el duodeno, el yeyuno superior en forma de F2 o F2 positivo, por lo que solo se absorberá el 10% en la alimentación del total del hierro que se consume. La absorción del hierro pues se va a ajustar a la necesidad de nuestro cuerpo. La cantidad de hierro que normalmente pues, se debe de tomar pues, debe ser de 10 a 30 miligramos por día. También vamos a tener que el hierro pues, se va a unir a la hemoglobina en un 65-80%, de un 15 al 30% se va a almacenar como ferritina, 4% como mioglobina y 1% como transferrina. Entonces el transporte del hierro en la sangre se une a una proteína transportadora, ya decíamos, se va a unir a la transferrina, eh, que es muy complejo, es captado por células receptoras. Bueno, cabe mencionar que la transferrina se sintetiza en el hígado. Por último, pues el hierro va a tener que ser almacenado en forma de ferritina y aproximadamente la distribución aquí cabe mencionar que el hierro está en los hematíes y el hierro es un factor importante en los hematíes porque pues va a ser el principal productor de sangre, ¿no? ¿Vale? Entonces ahora las necesidades de hierro al balance, las necesidades del cuerpo humano de hierro pues van a ser bastantes. Nociones acerca de la hematopoiesis. Eh, bueno, aquí les presento una imagen en la que vemos un poco de la síntesis de hemoglobina junto con el hierro. Entonces aquí vamos a comprender que el hierro va a entrar por el intestino, se va a transformar en hierro absorbido. Esto gracias ya decíamos, al ácido absórbico, va a entrar al torrente sanguíneo y se va a ir al hígado, en donde se va a unir con la transferrina. De ahí esto va, se va de nuevo al torrente sanguíneo. Cabe mencionar que esto se guarda en la médula ósea, ¿no? Entonces ahora, nociones acerca de la hematopoiesis. Sabemos que hematopoiesis pues, es la formación de, de los elementos que forman la sangre. Por ejemplo, los leucocitos, hematíes, plaquetas, diferentes tipos, ¿no? Entonces,
a partir de una célula madre potencial, que es lo que observamos en esta imagen, eh, va a dar lugar a la formación de un hematín maduro a través de un proceso que conocemos como la eritropoyesis, que es el principal factor de crecimiento, ¿no? Entonces aquí la eritropoyetina pues va a ser el principal factor para que se lleve a cabo la eritropoyesis, ¿no? Esto se va a producir en el riñón y va a estimular la proliferación de una serie en el retículo de la médula ósea. La síntesis de hemoglobina pues va a ocurrir en el normoblasto y cuando este está totalmente hemoglobinizado pues se va a liberar en un núcleo y va a dar lugar a un retículo, ¿vale? Nos vamos ahora, esto es como noción, como explicación, el diagnóstico de laboratorio y clasificación de las anemias. Nos vemos entonces aquí que el laboratorio, la prueba para detectar las anemias, pues va a ser la biometría hemática o el hemograma. Esto hablando sobre el diagnóstico de la anemia ferropénica, que más adelante pues ya es- se los haré conocer. Va a ser una prueba básica en donde vamos a consultar información sobre hematíes, el valor de la hemoglobina, los índices corpusculares, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí tenemos número de eritrocitos, hemoglobina, hematrocito, volumen globuscular, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina, coeficiente de variación de curvas de distribución frecuenciales, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, para los parámetros, va a haber, ya decíamos, va a haber parámetros para el metabolismo relacionados con el metabolismo del hierro. Vamos a tener que va a haber valoraciones de depósito, revisión de frotis sanguíneo, es otra prueba, esa es otra prueba de sangre, en el que ahí se observa el tamaño, el contenido de la hemoglobina, las alteraciones en su forma y el origen de un correcto diagnóstico, ¿vale? Entonces ahora, este, retomando, el significado clínico de las proteínas u otras cosas que vamos a tomar en cuenta aquí, por ejemplo, la ferritina, que va a ser una proteína muy importante de depósito del hierro. Esta se va a concentrar en altas concentraciones en el hígado y en el vaso, ¿vale? Entonces ahí ya decíamos, va a haber diferentes patologías y si se encuentra aumentada, si se encuentra disminuida, pues va a causar otras enfermedades. La transferrina, desaturación de la transferina, es una proteína sintetizada que ya decíamos es en el hígado, se satura con el hierro y pues es funcional, ¿no? Está el receptor soluble de la transferina, el RCTF, aproximadamente el 75% de los receptores de la transferina se localizan en los precursores de la eritropoyesis, ya decíamos, esto gracias a la eritropoyetina, que va a ser su precursor para este proceso. ¿Vale? Ahora, la clasificación de las anemias, que es lo que nos interesa, vamos a tener que esto va a depender según el tamaño del tipo de anemias, ¿no? Por ejemplo, ya nos decían en clase, va a llevar su nombre y pues su apellido. En este caso, pues hablamos de tamaños que son normocíticas, microcíticas, macrocíticas, y bueno, según el contenido de la hemoglobina, hablamos de anemias normocrómicas, hipocrómicas hipercrómicas. Y en esta tabla pues se presentan más o menos los rangos en los que ya se consideran las anemias, ¿no? Por ejemplo, una anemia microcítica normocrómica, ¿no? Era un ejemplo que nos daban en clase, pero yo creo que en esta tabla se puede entender un poquito mejor. Eh, en este cuadro es un algoritmo con el que el diagnóstico de las anemias hipocrómicas, o bueno, se puede entender un poquito mejor lo que les explicaba yo hace rato acerca de las proteínas de transporte, por ejemplo, una anemia hipocrómica en presencia de deficiencia de hierro, pues va a ser cuando la ferritina está alta, eh, cuando la ferritina está normal, el RCTF está normal, pues nos va a causar una anemia secundaria por anomalía en la distribución del hierro. Cuando la ferritina normal o está elevada, cuando el RSTF está abajo o el PCR está arriba, nos va a causar otra anomalía en la utilización del hierro, ¿no? Y pues bueno, aquí se puede observar un poquito mejor.
Aquí trae sus abreviaturas. El PCR pues va a ser una proteína C reactiva. El PRCT pues va a ser el receptor soluble de la transferina, ¿no? Entonces pues, ya lo habíamos explicado. Según aquí en este otro cuadro pues encontramos otra clasificación de diferentes estados o déficits de hierro en el que pues nos puede ayudar o se complementaría con la otra tabla, ¿no? Es como dato. Otras anemias con anomalía de distribución de hierro, pues puede ser una anemia por enfermedad crónica. La AS, en estos casos existen pues distribuciones de hierro con aumento de hierro en el depósito y pues relativamente va a haber una deficiencia de hierro en las células eritropoyéticas que nos van a dar la eritropoyesis, ¿no? Que va a ser un factor importante. Como otro caso tenemos a la anemia por enfermedades renales, ¿no? En este caso los depósitos de hierro pues van a ser normales, pero la movilización del hierro está alterada, o sea, hay baja saturación de transferrina. Después vamos a la anomalía en la clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, gran parte de los síntomas pueden estar dados por fatiga, cansancio, falta de fuerzas, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí tenemos pagofagia, ¿no? Que es una tendencia compulsiva a comer hielo, geofagia, tendencia a comer cosas sucias, cambios en los epitelios, intolerancia al ejercicio, el niño se mueve muy irritable. Causas de la deficiencia de hierro, pues puede ser el aumento de las necesidades fisiológicas, ¿no? Que aquí es el crecimiento, menstruación, embarazo, lactancia, o otras que es pérdida de sangre a través de la gastrointestinal, urogenital, hidrogénica, o una mala absorción que pueda haber, ¿no? Tenemos reacciones gástricas, gastritis crónica, atrófica, fármacos de aporte inadecuado, ancianos vegetarianos, ¿no? Entonces aquí también podemos incluir, ya por último, este es un, un, un plus, algo extra. La anemia por deficiencia de hierro se toma o se ve de diferente forma dependiendo de la etapa de la vida. Por ejemplo, en la infancia, una anemia ferropénica, eh, en la infancia es muy mala. Evita el crecimiento del niño, este, pues, por sus diferentes, ahora como, por diferentes causas, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que se le están haciendo constantes estudios de sangre o se le piden muchos estudios de orina, etcétera, etcétera, pues ahí es donde el hierro pues sí, o sea, se elimina, ¿no? En una mujer tenemos el caso de una mujer en edad fértil, ¿no? Esto se explica la pérdida de hierro en la menstruación, ¿no? En la mayoría de las mujeres, pues equivale del 40 mililitros a 20 miligramos de hierro, ¿no? En el embarazo, pues la pérdida aproximadamente de 600 miligramos de hierro. O sea, en una mujer, en este otro caso es en una mujer posmenopáusica, ¿no? O en un adulto anciano, pues podría ser muy serio si el hierro baja, porque pues ya no tienden a tener bien delimitados sus niveles de hemoglobina, por lo tanto pues ya es más difícil poder definirles una anemia, ¿no? En este caso de pacientes pues es necesario un estudio gastrointestinal por cualquier, por ejemplo, que se llegue a elevar alguna frecuencia en el que se detecten lesiones ocultas y pues está muy interesante. Y bueno, pues ese sería todo mi análisis del caso clínico.